Vamos, hermanos, en este momento a la declaración de fe. Dice así: soy un hijo de Dios, estoy ante el trono de la gracia, soy completamente perdonado, bendecido, favorecido, muy amado por el Dios de los cielos. Gracias, Jesús. Amén. Hermanos, vamos a la palabra de Dios. El título de este mensaje nuevamente es: esta es la fe que profesamos. Esta es la parte final. Quiero decirles que hace quizás unos 6 meses el Señor me dio los puntos de este mensaje, y el último punto, que es este de hoy, yo pues, Señor, bueno, y lo voy a poner ahí, ¿verdad? Y aquí está. Ahí está. Y esta es la última parte. Así que el Señor nos hable a todos. Dice así, Hebreos capítulo 10, versículos del 35 en adelante. Dice: no perdáis vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por este tiempo precioso que tú nos concedes. Es un privilegio poder estar en un púlpito y llevar el mensaje de tu palabra, Señor. Gracias. Te damos toda la gloria y la honra y la gratitud para nuestros pastores, Francisco, Pastor Javier, que nos dan, Señor, este gran privilegio. Gracias, Señor. Queremos que tú hables a nuestras vidas, como siempre. Háblanos, Señor. Y mientras hablas, ministra arrepentimiento, perdón de pecados, salvación, sanidades. Mientras tú hablas, Señor, que hay milagros en las vidas de todos mis hermanos, Señor. Que los que están aquí, los que están allá, a todos, alcánzalos con tu mano poderosa, extendida para bendición, para milagros, prodigios, portentos, grandes cosas en los cuerpos, Señor, en las casas, en las familias, en los trabajos. Bendícenos, Señor. Mientras tú, Señor, predicas tu palabra, Señor, ministra santificación a la iglesia. Sí, Señor, necesitamos que tu Espíritu Santo siga en esa obra en cada uno de los creyentes. Sí, Señor, gracias por la salvación, pero también por la santificación. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo se manifieste. Manifiéstate, Señor. Manifiéstate, Padre, derramando tu Espíritu Santo, repartiendo dones y talentos a tu pueblo. Rompe cadenas, Señor, rompe ataduras, rompe cerrojos, desmenuza grillos, pudre y destruye todo yugo de esclavitud, de pecados que nos cuesta dejar, Señor, pero que hoy tu mano poderosa, Señor, con esa espada de 2 filos, quiebra y rompe todo yugo, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, háblanos con tu autoridad. Y mientras tú levantas tu voz, rompe, quiebra el cetro opresor del diablo sobre la gente. Mientras tú predicas, Señor, con la unción de tu Espíritu Santo, rompe, quiebra la vara opresora del diablo sobre las personas que no te conocen, dando a entender que acabóse su potestad sobre sus vidas. Gracias, Señor, porque el reino de los cielos se ha acercado. Bendícenos con tu palabra, en el nombre de Jesús. Y la iglesia de Dios dice: amén y amén. Cuando era un niño, hermanos, curiosamente, a medida pasan los años, los son más fuertes. Sí, están bien alimentados. Cuando yo era un niño, fui impactado por 2 circunstancias. Número 1, una Biblia como esta, a pesar de que mi familia era de una religión o de la iglesia tradicional, fue a parar a la casa de mis abuelos donde yo me crié. ¿Cómo? No lo sé.
una Biblia como esta, solo que más pequeña. Y si algunos que están por aquí pueden recordarlo, eran esas Biblias pastas negras y que las páginas eran rojas, estaban teñidas de rojo. Y yo me acuerdo que me llamó la atención esa Biblia, porque siempre cerca de mí estuvo aquello que alguien me decía: vas a volver a ver a tu papá. Mi papá murió cuando yo tenía 40 días de haber nacido. Él era piloto y el viento del Coyolito en Usulután lo derribó por tercera vez y la última. Y quedamos mi hermana mayor y luego mi hermano que sigue y su servidor. Y siempre había aquello que vas a volver a ver a tu papá. Siempre oía eso entre la familia. Vas a volver hablando de la resurrección. Y esa Biblia me llamó la atención y empecé, el único de esa casa, a hojearla. ¿Y sabe cuál fue el primer pasaje? Por eso es que esa circunstancia marcó mi vida. El pasaje primero que yo leí y que llamó mi atención decía así: y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Todo el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Marcos 16:15. Nunca se me olvidó, me impactó, me atravesó. Y la segunda situación que atravesó mi vida y que marcó mi vida es que cuando tenía esa edad, en ese tiempo, comenzando a leer esa Biblia, tuve un sueño. Y el sueño es que en el oriente, en todo lo que cubre el oriente, de donde yo estaba, se veía descender el trono del Hijo de Dios, rodeado de seres que no le puedo decir yo, eran personas, pero venían bajando. Y yo tuve miedo y me escondí en un árbol de mango, que había esos árboles de mango que eran bien grandotes y que son como ve. Si alguna vez usted vio de esos mangos, ahí me escondí, era el árbol más grande de la casa de mis abuelos, porque me dio miedo. Y ahora ya grande, lo que me impactó, hermano, y que por eso hablo lo que Dios ponga en mi corazón, es que cuando me dio el COVID, el 5.º día de tratamiento, me dijo en videollamada del médico: yo hasta aquí llego, ya no puedo hacer más. Si usted cree en Dios, pídale. Le hemos llevado al hospital a su casa, ahora lo tenemos que traer. Tenemos todo listo y la ambulancia va por usted. En ese momento mi esposa y mi hija, mis hijos estaban orando, y mi hija, de todas sus amigas y compañeras de universidad y compañeras de colegio, 7 padres habían muerto. 7 padres habían muerto. Y yo estaba ahí. Y en esa ocasión le dije al doctor: doctor, deme permiso, le dije, deme chance, déjeme hoy y mañana a las 7 de la mañana voy a estar listo. Y quiero decirle que afligido le dije eso al doctor, casi me topaban las rodillas una con la otra. Y el doctor me dijo: bueno, así vamos a hacer. Y quiero decirle que esa noche fue la noche más difícil, más dura del virus. Entre dormido y despierto me vi en mi cama, pero había en los 4 ángulos de ella cirios. ¿Sabe qué son cirios? Sí, eso vi. Y de repente, entre dormido y despierto, no estaba dormido 100%, pero no estaba despierto. Y sentía que mi cuerpo gemía. Y en ese momento quedó algo como blanco, como gris más bien, no blanco, gris. Y dije: voy a partir de este mundo, ¿y para dónde voy? En eso estaba, con esa aflicción, con esa incertidumbre, cuando por la puerta de la habitación entró Jesús, vestido de blanco. ¡Aleluya! 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 El que me dijo, no morirás,
me lo dijo en el mes de abril y el tratamiento y lo que estaba pasando fue el 20 de julio, pero Él me lo dijo en abril, no morirás. Me lo gritó en mi cuarto y me dijo, no morirás. Y me cumplió. Esa noche llegó y dijo el Señor, yo soy. Si me buscaban a mí, dejen ir a Roberto, porque Roberto envío. Y él en su corazón ha creído el misterio escondido en los tiempos pasados, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. ¿Cuántos tienen a Cristo? Tienen esperanza de gloria. Tenemos esperanza de gloria, la que hemos sido llamados. Aleluya. Hermanos, siempre desde que llegó la enfermera, el sexto día que llegaba a las 7 de la mañana, y lo que hacía ella era revisarme, ver todos los signos y comunicarse con el doctor. Y esa vez se comunicó con él y le dijo, este paciente ya salió de la crisis, ya no es necesario llevarlo al hospital. Y ese día el Señor me sanó y por eso estoy aquí hoy, aleluya, para poder hablarle en el nombre del Señor. Hermanos, esta es la fe que profesamos. Esto es lo que Dios quiere que nosotros vivamos. Este mensaje ya lo comenzamos, se recuerda, hablando de cuál era nuestra confianza. ¿Se acuerdan lo que decía este pasaje? No perdáis vuestra confianza porque tiene grande galardón. ¿Y cuál es la confianza? ¿Cuál es su confianza? ¿Su justicia? ¿Su bondad? ¿Su rectitud? Si empezando con el que habla soy más pando que cualquiera de ustedes. No, mi confianza está en Jesús. ¿Por qué? Porque Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Él, hermanos, con su sangre preciosa, entró al templo, al lugar santísimo. No el templo de la tierra que había hecho Herodes, ¿se acuerdan? En el tiempo de Jesús era el templo de Herodes. Ni el de Salomón, ni el templo que hicieron los del exilio cuando regresaron. No, sino en el templo verdadero, allá arriba. Y con su sangre nos dio entrada a todos nosotros. Y esa es mi confianza. Así que, hermano, venga lo que venga a mi vida, y aunque tema, y aunque me defeque mis pantalones, no perderé mi confianza en Jesucristo. Siempre pondré en alto su nombre. A donde quiera que el Señor me lleve o esté o me encuentre, siempre pondré en alto su nombre. No importa las aflicciones de esta vida. ¿Por qué? Porque Él pagó por mí. Porque Él sufrió. Porque Él padeció. Porque Él fue golpeado. Porque Él llevó la carga de los pecados de todos nosotros y de todos los que habían de creer en Él, para darles vida eterna. No perdamos. ¿Cuál es el galardón? Ya decíamos, Abraham, Isaac, Jacob, José, Moisés puso la mirada en el galardón. La herencia. ¿Sabía que usted tiene una herencia? No se esté peleando por las herencias de la tierra. ¿Me está escuchando? No se esté peleando ni quitando la vida ni desvelándose por los bienes terrenales. Ya vamos a ver que eso es sumamente irrelevante. No tiene ninguna importancia. Los bienes de esta vida Dios los da para bendición. Dios enriqueció a Abraham. Fue el hombre más rico, decíamos, ¿se acuerdan? ¿Pero qué? Él no tenía puesta su confianza en el dinero, en las comodidades. Su confianza estaba en aquel que iba a ser partido. No fue partido su hijo Isaac, sino que lo detuvo el Señor, porque el que iba a proveer, que era Jesucristo. Él era el Cordero que iba a morir inocente por todos nosotros. Amén. Así que no pierda esa confianza. Y el primer punto de este mensaje, hermanos, es
basándonos en el pasaje del capítulo 10, versículo 37. Porque un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Número 1, manténgase firme hasta la venida del Señor. Amén. Firme hasta la venida del Señor. Que Dios nos ayude a no ser aguados. Que Dios nos ayude a no ser fluctuantes. Estoy parafraseando los pasajes de la Biblia. Que Dios nos ayude a ser firmes, a estar, hermanos, como dice la palabra de Dios, sin mancha y sin arruga. Eso depende de Él. Pero qué bueno que usted está aquí. Qué bueno que usted viene todos los domingos. Qué bueno que usted viene los martes con el pastor Francisco. Qué bueno que usted viene los miércoles con el pastor Javier. Qué bueno que usted está con los videos diarios. Qué bueno que usted está perseverando. Usted cree que hace todas esas cosas por su rectitud. No, si por la salvación el Señor se la regaló, también le ha regalado, hermanos, el poder de vivir cerca de Él. Amén. Hermanos, mantengámonos firmes hasta la venida del Señor. Pero hermano, este pasaje dice que no perdáis vuestra confianza. No, perdón. Dice porque aún un poquito y el que ha de venir. ¿Y quién es el que ha de venir? ¿Quién es el que ha de venir? Jesús. Dice la Escritura. Dice la Escritura que Juan el Bautista lo apresaron. Él tenía sus discípulos. Era un hombre respaldado por el Dios del cielo. Pero llegó un momento que este hombre de Dios fue injustamente apresado. Y estando en prisión, le mandó a decir al Señor Jesús: ¿eres tú el que ha de venir o esperamos a otro? ¿Eres tú el que ha de venir o esperamos a otro? ¿Quién dijo eso? El último profeta. El último profeta no fue Malaquías, fue Juan el Bautista. Hasta ahí llegó la ley y los profetas. Sí. Y él dijo: ¿eres tú el que ha de venir? Y ha escuchado también y lo ha cantado. ¿Quién fue? ¿Y quién es? ¿Y qué más? ¿Y quién ha de venir? ¿Quién fue? ¿Y quién es? Aleluya. ¿Y quién ha de venir? En las nubes del cielo. Esa debe ser nuestra expectativa. Mire, hermano, usted y yo, mire, hermana, usted y yo tenemos pruebas, pasamos dificultades, tenemos alegrías y momentos tristes, pero el Señor está con nosotros. Él nos hace milagros todavía. La mano del Señor no se ha cortado. Él sigue manifestándose en medio de su iglesia y lo va a seguir haciendo. Pero lo importante, hermanos, es que Jesús vino para salvar a los pecadores. Eso es lo que no se nos debe olvidar, que Jesús vino para salvar a los pecadores, dijo San Pablo, de los cuales yo soy el primero. Y si San Pablo dijo yo soy el primero, ¿dónde quedamos nosotros? El Señor, hermano, quiere que nosotros nos mantengamos sin fluctuar ante su venida. Las señales, hermanos, se están cumpliendo. Y entramos ya en la esfera. ¿Cómo se llama eso? Círculo que va acabándose y va cada vez más pequeño. El espiral. Estamos en el espiral. Ya estamos en el espiral. Las señales se han dado. El Señor está a las puertas. Y usted mire el escenario mundial, ¿cómo está? ¿Ha oído hablar de la nueva normalidad? ¿Ha visto algunas cosas que son nuevas en todas las naciones? Yo no le puedo decir. Es necesario que usted se active.
Dios quiere que usted se active. Dígale al hermano y a la hermana que está a la par: Dios quiere que te actives en la segunda venida del Señor, que estés expectante, que estés despierto, que no sigas durmiendo, que sigas esperando su venida, como si ya hoy va a venir el Señor. Y si hoy viene el Señor, hermano, yo me voy con Él. No, hermano, si usted estuvo de los más panducos que hay aquí, no importa. Es la sangre de Cristo en la que yo me cubro, en la que yo me amparo. Mi amparo es la sangre de Jesucristo, el justo. Así es. Las señales están dando, cualquier momento viene el Señor. Vaya conmigo, por favor, hermanos, a Primera de Pedro, capítulo 3. Dice así la palabra de Dios. Pedro capítulo 3. Corra, el tiempo se nos va. Dice: con mucho amor, el que se identifica como pastor, él tiene el cuidado de identificarse como pastor de las ovejas. Claro, el príncipe de los pastores es Jesucristo. Y dice: amados, dice segunda carta de Pedro, epístola de Pedro, capítulo 3. Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas os despierto. ¿Cómo? Con exhortación vuestro limpio entendimiento. Amén. El apóstol dice en esta ocasión, y el Espíritu Santo también nos recuerda: os escribo y en ambas despierto. Esta es la segunda carta, y en ambos despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. ¿Cuántos aquí tienen limpio entendimiento? Levante su mano. Es que por Cristo, a ver, por Cristo, ¿quiénes tienen aquí limpio entendimiento? Aleluya, todos tenemos limpio entendimiento. Si es que eso no es de nosotros, hermano. ¿Y de dónde va a salir el limpio entendimiento? Sin Cristo en nosotros solo corrupción hay. Hermanos, somos fábrica de pecado. Como las embotelladoras, como los periódicos. Somos fábrica de pecados. Pero Cristo rompió la maldición con su sangre preciosa, y consumado es, dijo, y al levantarse al tercer día rompió la maldición del pecado por toda la eternidad, y con su sangre nos dio eterna redención. Así que hoy actívese, porque es el Señor el que hoy lo despierta con exhortación, su limpio entendimiento, para que tengáis, dice el versículo 2, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por nuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo: atenta, iglesia, despierta. ¿Dónde está la promesa de su advenimiento, es decir, de su venida? Oiga, ellos dicen: porque desde el día que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Así hablan ellos, así se burlan, así se mofan. Dice la palabra de Dios en el Salmo 1: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. ¿Y qué más dijo? Ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Son grados de maldad. El escarnecedor es el grado más alto de perversidad, porque se burla. Son los burladores, son los que se mofan de Cristo, se mofan de su cruz, se mofan de su sacrificio, se mofan de su vida y del Dios Altísimo, para los cuales dice esta palabra a través de varios siervos de Dios, como Judas, como Pedro, como San Pablo, como Juan, les espera una horrenda expectación de juicio. Como dicen: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Esto, dice Pedro,
Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por el cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. No, si todo está igual. Desde la creación nada ha cambiado. Son mentirosos, son nefastos, te dicen mentira tras mentira. Y si no estás bien firme en la palabra de Dios, en el estudio del día domingo, de los martes, miércoles, de los videos diarios, podemos ser arrastrados. Pero no temas, que si eres un hijo de Dios comprado con la sangre de Cristo, nada te va a mover. Amén. Pero tienes que estar activo, tienes que ser diligente, porque estos engañadores, y que más clara está la mentira, dice que de la creación nada ha pasado, nada ha pasado. Y el diluvio, ¿a dónde lo dejan? Ignoran deliberadamente, voluntariamente, es decir, adrede. Estos engañadores, falsos profetas, falsos maestros, adrede mienten para lograr sus propósitos satánicos. El Señor tenga misericordia de ellos y se arrepienta. Estos hombres niegan el diluvio. Deliberadamente ignoran que el cielo y la tierra que Dios creó en Génesis 1 salió del agua, y por el agua fue hundido, por el agua desapareció. Solo quedaron ¿quiénes? Ayúdame, iglesia estudiosa. ¿Quiénes quedaron en el diluvio? 8 personas. 8 personas. Noé, su esposa y sus 3 hijos y sus nueras, y los animalitos que Dios les dijo que ingresaran. Solo ellos. Disculpen que hablar de agua me dio sed. Ellos ignoran que la Biblia enseñó eso, y que Dios abrió las cataratas del cielo y de la tierra salió agua para llenar todo de agua y cubrir toda la tierra. Ellos ignoran el juicio que ya se dio, y también ignoran, no lo dice el pasaje, pero lo dice en el capítulo anterior, lo que pasó en Sodoma y Gomorra, que cayó fuego del cielo a toda esa gente, incluso los que querían violar a los ángeles. Ellos querían violar a los ángeles y Dios los cegó. A eso les vino el fuego, a toda esa generación. Juicio, les vino juicio a todos ellos. Pero así como en el diluvio Dios dejó a Noé y a su familia, en Sodoma y Gomorra, ¿a quién dejó? A Lot, a su esposa y a sus hijos. Error, la esposa no. La esposa no. ¿Qué le pasó a la esposa? No vean atrás. No vean atrás. Y ella dijo: ay, mis bienes. Convertida en una estatua de sal. Dios es amor. ¿Cuántos dicen amén? Pero también es fuego consumidor. Amén. Y dice entonces el capítulo 3, versículo 7: pero los cielos y la tierra que existen ahora no están reservados para otro diluvio. Ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Más, dice el versículo 10, vámonos hasta el 10. Versículo 10: pero el día del Señor vendrá como el ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellos hay serán quemadas. Versículo 12 dice: esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, como dice,
encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán. Dice el versículo 11, retroceda. Dice Pedro, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? La próxima vez que estés en tu casa o en tu empresa o donde Dios te haya puesto y por casualidad te apoyas en la pared, dile: Señor, todo esto va a ser deshecho por fuego. Y yo aquí muriéndome, todo va a ser deshecho por fuego. Todo, todo, los elementos, agua, aire, tierra, luna, sol, estrellas, todo va a ser deshecho por fuego, fundido. No va a quedar nada. Pero Dios nos ha prometido a nosotros, así como a Noé, así como a Lot y sus hijas, Dios nos ha prometido a nosotros, su novia, su iglesia, que a nosotros nos va a preservar. Amén. Por esto os digo, dice San Pablo, un misterio, digo un misterio, estaba oculto, estaba escondido, los profetas no lo vieron, pero ahora Dios me lo ha revelado y yo se los cuento a ustedes. Aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Cuando suene la trompeta, vamos a ser transformados a un cuerpo semejante al de la gloria de Jesucristo. No le emociona mucho eso. Emociónese, porque su cuerpo va a ser transformado. Este cuerpo, todo achacoso que tengo que estar tomando agua ahí para, ¿sí?, va a ser transformado. Porque Él ya me redimió, pero falta el cuerpo. ¿Qué es lo que enseña la Escritura? Esa es la fe que profesamos. ¿Qué es lo que enseña la Escritura? ¿Cuál es nuestra esperanza? Veamos acá. Dice el versículo 11. Pedro dice, exhortando nuestro limpio entendimiento, dice: puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Número 1 dice 12, esperando. Anote ahí, esperando, ya ve. Esperando y apresurando para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero vosotros, pero nosotros, otra vez, mire, esperamos. Segunda palabra, esperamos. En el siguiente versículo dice: pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Versículo 14. Por lo cual, oh amados, estando ¿en qué? En espera, otra vez espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irrepresible y en paz. Amén. Espera, esperando, esperemos. Dios quiere que estemos con esperanza. Dios quiere que usted esté esperando. Dígale al de la par: Dios quiere que estés esperando. Pero esperando al Señor, esperando la venida del Señor. Porque viene ¿qué? Viene su herencia. Usted siempre quiso una casita, ¿verdad? Sí, pero el Señor no le tiene casita solo aquí, le tiene una mansión en los cielos. El Señor dijo: no se turbe vuestro corazón ni tengan miedo. Si creen en Dios, crean también en mí, porque yo también soy Dios. Amén. Crean también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no hubiera, yo se los hubiera dicho. Mas aquí voy a preparar morada para que donde yo estoy, ustedes también estén. Aleluya, 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 aleluya. Vosotros también estéis. Esa es nuestra esperanza. Esa es la fe que profesamos. Sí, Señor. Número 2, por el tiempo. Amén. Viva según su nueva identidad. Viva según su nueva identidad. Nuestro pastor nos la ha resumido ahí, porque es más larga la profesión de fe. Ahí nos la ha resumido. Yo soy hijo de Dios. Amén.
Ya no diga otra cosa. Ya no lo dude. Yo soy hijo de Dios. Estoy ante el trono de la gracia. Soy completamente bendecido. Ay, hermano, pero esta prueba que estoy pasando y usted hablando así, es que esa es la fe que profesamos. El Señor no le ha dicho que no va a sufrir. Él ha dicho: en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y si Él venció, usted también vence. Usted también vence. Usted también vence. Usted también vence. Aleluya. Porque todas estas cosas somos más que vencedores. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Vamos a Hebreos. El tiempo no nos alcanza. Dice 37, 10:37. Porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá, amén. Y no tardará, y vamos a estar firmes en nuestra confianza y en nuestro galardón, nuestra herencia que esperamos. No tardará, mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Nosotros no somos de los que retroceden. Quizás no has pasado pruebas duras todavía, o quizás las has pasado y han sido fuertes, pero aquí estás, no por ti, sino por el poder de Dios. Hay un hermano aquí que hace varios años sufrió un accidente en motocicleta. Lo levantaron muerto casi, lo llevaron al hospital y los pronósticos científicos de los médicos eran: o queda loco o cuadrapléjico. Y uno le dijo por ahí: vaya a comprar la caja, vaya a comprar la caja, prepárese. La esposa y los hijos oraban por él, pidiendo un milagro todos los días. Y al 11º día, la esposa y los hijos llegaron al hospital. Y cuando entraron al hospital, al entrar ellos, entró un viento recio, así, fuera de serie. Y a los segundos oyeron gritos de las enfermeras diciendo: ¡ha reaccionado! El fulano de la cama tal ha reaccionado, ha reaccionado. Y había una tercera posibilidad que dijo uno de los médicos, además de la que les expresé: era que se levante como que no ha pasado nada. Esa era del Señor. Se despertó y le dijeron: venga, la esposa, la necesitamos hoy, sí, venga. Pregúntele cómo se llama, a dónde vive. Y él, un poco molesto: ¿y qué pasa? Respondiendo a todas las preguntas que le hacían, él respondía: si yo estoy bien, yo estoy bueno, ¿y qué estoy haciendo aquí? Y ese día, hermanos, en cuestión de horitas, le dieron el alta. Y es el que toca la trompeta en este lugar. La gloria es para Jesucristo. Él tenía un propósito con su esposa y sus hijos. Aleluya, porque grande es el que lo prometió. Él es nuestro Dios. Hermanos, viva conforme a esa identidad. Vaya conmigo rápidamente a 2 Corintios 5. Corra. Amén. Abra su limpio entendimiento en el nombre del Señor. Que el Espíritu de Dios nos hable. Dice capítulo 5, 2 Corintios, versículo 14: porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió, luego todos murieron, y por todos murió. Para los que viven, oiga, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos.
De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Oiga, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase, como si Dios rogase, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Así pues nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la palabra de Dios, porque dice: en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Aleluya. Hermano, hermana, abra su corazón y su limpio entendimiento. Usted ya no es el mismo de antes. Lo que le estoy diciendo parece como de ciencia ficción. Suena como de ciencia ficción. Es que usted ya no es el mismo. Usted antes era hijo de papá y mamá, y lo sigue siendo. Yo soy su papá y su mamá, pero ahora tiene un Padre celestial, porque usted fue engendrado por el Espíritu Santo. Ahora usted es una nueva criatura. Ahora usted ya no es terrícola. Ahora usted ya no es de la tierra. Ahora usted es del cielo, porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos a nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, el cual transformará este cuerpo de muerte, haciéndolo semejante al de la gloria suya. Estamos esperando que Él aparezca, y el día que Él aparezca, ¡pum!, suena la trompeta, ¡pum!, Cristo aparece en las nubes del cielo, y ¡pum!, nosotros somos transformados. Y si acaso estamos ya en jardines, de ahí va a ser levantado ese cuerpo. El alma está ahí arriba, vestidita de blanco, porque ausente en el cuerpo, presente en el Señor. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Amén. Si bueno, dejo el cuerpo y me voy con Cristo, y a este cuerpo lo llevan a jardines o a algún otro lugar, pero mi alma va con el Señor. Y cuando Él venga, ese cuerpo va a ser levantado, y mi alma, mi espíritu entrará ahí, y de ahí saldrá un cuerpo como el que salió el de Él al tercer día. 3 días fue Él, yo un poco más, pero que viene, porque fiel es el que lo prometió. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra, gracias por tu presencia. Levántate, ponte de pie unos segundos, abre tu corazón, levanta tus manos al cielo y dile: Señor, gracias. Esta es la fe que profesamos, esta es la fe que profesamos. Venimos, Señor, delante de ti, reconociendo nuestras insensateces, reconociendo nuestras debilidades, reconociendo, Señor, nuestras incertidumbres, pero ahora tenemos certeza. Ahora sabemos que si dejamos este cuerpo, vamos a estar contigo para siempre. Si dejamos este cuerpo, vamos a volar, Señor, vamos a ser transformados, como dice tu palabra, cuando suene la trompeta. Señor, cuando suene la trompeta, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos transformados y no pereceremos. Ellos irán primero, los muertos en Cristo, y luego nosotros volamos para encontrarnos en las nubes con Jesucristo, y así estaremos para siempre con el Señor, aunque después vengan los juicios terribles sobre la tierra, así como Noé, así como Lot, así tu iglesia también. Pero mientras llegue ese día, ahora recibe tu sanidad. Mientras llegue ese día, recibe el milagro en tu cuerpo. Mientras llegue ese día, recibe esos órganos nuevos. El Señor reemplaza órganos enfermos por órganos nuevos. Tómalo. El Señor te sana de ese páncreas. El Señor se sana de esos riñones. El Señor sana tu sistema reproductivo.
El Señor bendice tu vientre para que puedas procrear. He aquí el poder creativo de Dios viene sobre ti, mamá. El Señor te bendice para que tu casa se llene de alegría. Recibe la bendición de Dios en tu trabajo. Recibe la bendición de Dios en tu matrimonio. He aquí el Señor, mientras viene por ti y mientras tú permaneces firme, el Señor te va a bendecir con toda bendición que Él compró en la cruz del Calvario. Cuando dijo consumado es, y al tercer día se levantó, Él compró grandes bendiciones espirituales y materiales. Recíbela, pero recibe también el corazón, no solo para estar firme, sino para predicar su palabra. Porque aquí eres real sacerdocio, eres aquí nación santa, eres pueblo adquirido por Dios para llevar las virtudes de Él. Apresúrate, porque mientras rápido más terminemos esta faena, el Señor vendrá pronto. Pero Él es paciente para que te arrepientan los que no le conocen. Arrepiéntete como lo hice yo hace 35 años y recibe salvación ahora. Porque Yeshua, Jesús, Él se puso ese nombre para que fueras notable de que Él vino a salvar a los pecadores. No importa cuán grande sea tu pecado. Recibe el perdón en el nombre de Jesús. Amén y amén. Cántele al Señor esa alabanza preciosa.